Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. El acta de la sesión anterior. Vista la pandemia mundial por COVID-19 y el necesario aislamiento social requerido, la Asamblea Nacional llevó a cabo su sesión ordinaria en línea, en cumplimiento de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y según lo previsto en el artículo 13, numeral 4, del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Se procedió a convocar y celebrar la sesión del periodo 2020-2021 para el martes 28 de septiembre del 2021 de manera remota. Previo anuncio por Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Juan Guaidó declaró abierta la sesión a las 10:30 am, con la asistencia del primer vicepresidente Juan Pablo Gonipa, del segundo vicepresidente Carlos Eduardo Berreybetia, secretario Wilfredo José Febres Peñalver, estando presentes los diputados y diputadas que se indican en lista anexa. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día 21 de septiembre del 2021, sometida a consideración de los diputados y diputadas, resultó aprobada. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura a la cuenta único, comunicación suscrita por el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, diputado Juan Guaidó, a los fines de notificar la creación de la Comisión Especial para el seguimiento del caso de Hugo El Pollo Carvajal, así como los diputados que integrarán dicha comisión especial, notificación que se realizará a los fines legales consiguientes. La comisión especial quedó integrada por los parlamentarios Ismael García, quien ocupará la presidencia, Elimar Díaz, Richard Blanco, María Concepción Molina, Karim Vera, Sergio Vergara y Rosmic Mantilla. Puntos de información. Importancia de la defensa de la nación en litigios que resguardan a la República y las gestiones del gobierno interino en la protección de los intereses del pueblo venezolano. La presidencia le concedió el derecho de palabra al diputado Marco Aurelio Quiñones, quien explicó que, abro comillas, al gobierno interino le ha tocado asumir litigios en el mundo entero para defender los recursos del pueblo venezolano. Por eso hemos querido citar y presentar ante la Cámara a nuestro procurador especial designado por esta Asamblea Nacional y su presidente Juan Guaidó, para que presente un estatus sobre el apoyo requerido para seguir librando esta batalla en el resguardo de los intereses del país. Cierro comillas. Luego solicitó el punto de información para el Procurador Especial de la República de Venezuela, Sánchez Falcón, quien consideró, abro comillas, necesario, cierro comillas, aprobar el presupuesto integral elaborado por el referido órgano por un monto de casi 40 millones de dólares, que servirá para la defensa de activos en el exterior por la cantidad de 24.000 millones de dólares. Recordó que el pasado abril 14 del año 2021, dicho presupuesto fue entregado a la Junta Directiva de la Comisión Delegada y al equipo político que apoya al Ecuador. Destacó que al asumir el control de los activos del pueblo de Venezuela en el extranjero, tal como lo decidió este Parlamento, implica obligaciones para proteger esos activos de las acciones de los acreedores de la dictadura de Nicolás Maduro. Recordó que en el Estatuto de Transición establece que la Comisión Delegada tiene la responsabilidad de procurar las condiciones institucionales para la defensa de los derechos e intereses de los entes del Estado en el extranjero. Además, el Poder Ejecutivo interino tiene la responsabilidad de la defensa, la cual realiza por el órgano del Procurador Especial de la República, quien tiene capacidad para designar apoderados judiciales, especialmente para asegurar la protección, control y recuperación de activos del Estado en el extranjero, así como ejecutar cualquier acción necesaria para salvaguardar los recursos del Estado. Abro comillas, el Ejecutivo Nacional ha venido cumpliendo a cabalidad sus deberes, pues el Procurador Especial, luego de la contratación de las firmas de abogados para llevar esos litigios, ha participado
en el diseño de las estrategias requeridas para llevar esos juicios a los mejores términos. Al Poder Legislativo le ha correspondido aprobar los recursos económicos para pagar a los abogados que ejercen la representación judicial en los litigios originados por esos pasivos, los cuales, sin excepción, se han originado de acciones inconstitucionales de los regímenes de Chávez y de Maduro. Cierra comillas. Sin embargo, señaló que la Asamblea Nacional no ha atendido debidamente sus obligaciones de proveer a la aprobación de esos recursos económicos. Por tal razón, se refirió a la solicitud de la aprobación de recursos en el pasado mes de octubre del año 2021 para el pago de los honorarios de los abogados requeridos para la atención de los juicios concernientes a la recuperación y protección de activos de los venezolanos en el extranjero, que expresó en el pasado mes de octubre 2020 y el último concerniente al presupuesto del órgano entregado en el mes de abril del 2021, cierra comillas. El procurador alertó que el riesgo de la desatención de la AN se evidencia de situaciones detallando juicios de nulidad de los bonos 2020, que solo se requiere la cantidad de $70.000 americanos. No se cuenta con esa cantidad. El arbitraje de la empresa ConocoPhillips, que posee un laudo a su favor de $8.500, que con los intereses a la fecha rondan en los $10.000. Actualmente este arbitraje se encuentra en fase de ejecución, suspendida por la solicitud de nulidad por la República ante el Tribunal Arbitral. En este sentido, comentó que el proceso de arbitraje se le violó groseramente el derecho a la defensa a Venezuela y previó que probablemente que la referida ejecución de la suspensión sea levantada en pocas semanas, asegurando que los activos de la nación están protegidos de medidas de ejecución por decisión de la OFAC en Estados Unidos, pero advirtió que fuera de ese país los acreedores podían comenzar con las garantías que han constituido a intentar ejecutar activos de la República y entes centralizados venezolanos que se encuentran en Portugal e Inglaterra. La presidencia ordenó a Secretaría dar lectura de la propuesta del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la violación de la autonomía universitaria por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro. Segundo, proyecto de acuerdo sobre la defensa del territorio Esequibo y la fachada atlántica en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional que se lleva a cabo en México. Tercero, debate sobre el regreso a clases presenciales en Venezuela. Cuarto, debate sobre la repercusión que traerá en la economía la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. La presidencia ordenó a la Secretaría dar lectura al primer punto del orden del día. Primero, proyecto de acuerdo en rechazo a la violación de la autonomía universitaria por parte del régimen usurpador de Nicolás Maduro. La presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Luis Barragán, quien expresó que la cuarta convención colectiva única ya se ha implementado a pesar de violar la Constitución y tiene efectos laborales y políticos que lesionan impunemente la autonomía universitaria, los derechos humanos, los derechos de sindicación y asociación. Además, denunció que a través de la referida convención se crean las brigadas universitarias para la definitiva militarización de la inteligencia, que será a su juicio la primera víctima en, si abro comillas, en un paredón donde todos los saberes desfilarán hasta caer ante el pensamiento único y arbitrario del socialismo. Abro comillas. Con ello pretenden generar las condiciones plenas para la universidad comunal, en lo que se empeña a darle alcance a las universidades privadas y públicas. Cierro comillas, advirtió. Para continuar el debate, la presidencia concedió el derecho a los diputados Oneiro Peraza y Rafael Veloz, quien cerró el debate. La presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas, donde se declara en situación de emergencia todas las universidades públicas y privadas venezolanas, ante la flagrante violación del artículo 109 constitucional y la ley de universidades, orientada a la creación de la universidad comunal, que pretende la usurpación a través de la implementación
con la suscripción arbitraria de la Cuarta Convención Colectiva, resultando aprobado. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al segundo punto del orden del día. Segundo, proyecto de acuerdo sobre la defensa del territorio Esequibo y la fachada atlántica en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional que se lleva a cabo en México. La Presidencia concedió el derecho de palabra al diputado William Dávila, quien acusó directamente a Hugo Chávez Frías y a Nicolás Maduro por el entreguismo, descuido e irresponsabilidad sobre esta controversia y por la falta de acciones jurídicas, diplomáticas y estratégicas para cambiar el rumbo de los acontecimientos, especialmente después del anuncio de Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, cuando remitió el asunto a la Corte Internacional de Justicia, cierro comillas. Frente a esto, insistió que la dictadura de Nicolás Maduro no tiene el decoro y la valentía para defender el Esequibo, ni ninguna parte de Venezuela, cierra comillas. Además, enfatizó que la soberanía nacional es vital y por consiguiente la integridad del territorio sigue siendo inalienable, cierro comillas. Por ello, sostuvo que la soberanía no se discute, se defiende y afirmó que la Asamblea Nacional siempre ha puesto a la disposición del país sus capacidades, bagaje intelectual, histórico y jurídico, porque estamos claros que es una cuestión de Estado. Se ha debido convocar al país y el régimen no lo ha hecho. Cierra comillas. Aseguró que Venezuela, como política de Estado, necesita encarar la controversia sobre el Esequibo en unidad nacional, el cual solo se producirá en un gobierno democrático escogido en elecciones libres que permita defender la integridad territorial. Para continuar el debate, la Presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Fátima Suárez y al diputado Sergio Vergara, quien cerró el debate. La Presidencia sometió a consideración de los diputados y diputadas el proyecto de acuerdo sobre la defensa del territorio Esequibo y la fachada atlántica, en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional que se lleva a cabo en México, resultando aprobado. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al tercer punto del orden del día. Tercero, debate sobre el regreso a clases presenciales en Venezuela. La Presidencia concedió el derecho de palabra al diputado Alexis Paparoni, quien manifestó que la Asamblea Nacional Legítima está de acuerdo y respalda a la Asociación de Padres y Representantes FENASOPADRES que alertan la inconveniencia de iniciar clases presenciales ante el contagio del COVID-19 en las escuelas, porque no se han aplicado los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del coronavirus. Abro comillas, estamos de acuerdo y apoyamos a la Federación Venezolana de Maestros y sus 27 filiales cuando rechazan el llamado a clases presenciales del régimen por el riesgo que se corre de un contagio masivo entre los trabajadores de la educación, los estudiantes y los padres y representantes, cierro comillas. Dijo que de acuerdo a informaciones de la propia ministra de Educación, más del 50% del sector de educación no se ha vacunado y por otra parte señalan los gremios educativos del país que la estructura escolar en su mayoría se encuentra en franco deterioro y abandono y no cuentan con los servicios públicos de electricidad, internet y agua potable. Los baños están fuera de servicio y en su mayoría los comedores no funcionan en la mayoría de los centros educativos y donde funcionan el servicio es de muy mala calidad. Asimismo, la Asociación de Profesores Universitarios, FAPUC, señala que Maduro lo que pretende es fingir un funcionamiento normal en las instituciones educativas, cierra comillas. Afirmó que es una irresponsabilidad de parte del régimen de Maduro iniciar las clases de forma presencial, por lo que la Asamblea Nacional Legítima se une al gremio educativo, a los estudiantes, padres y representantes y exige que regresen a clases presenciales solamente si hay condiciones y se garanticen los protocolos de bioseguridad, el derecho a la salud y la vida. Para continuar el debate, la Presidencia concedió el derecho de palabra a los diputados Yanek Fermín, Mildred Carrero y Amelia Belisario, quien cerró el debate. La Presidencia ordenó a Secretaría dar lectura al cuarto punto del orden del día. Cuarto, debate sobre la repercusión que traerá en la economía la entrada en vigencia de la reconversión monetaria. La Presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Liz Carolina Jaramillo, quien recordó que esa es la tercera reconversión que se hace en el siglo XXI, 2008-2018 y ahora en el 2021, lo que significa la eliminación de 14 ceros en el Bolívar en 13 años. Se llevó a cabo la del 2008, quitándole 3 ceros.
a la moneda nacional y dando nacimiento al supuesto Bolívar fuerte. En el 2018, con Maduro en el poder, se le quitaron 5 ceros y nace el Bolívar soberano, y ahora eliminan 6 ceros y dan a conocer el Bolívar digital como una novedad, cuando la realidad es por la ausencia de papel moneda. Cierra comillas. Señaló que la capacidad adquisitiva de los venezolanos es mínima. Hoy las familias venezolanas sienten una gran incertidumbre, zozobra y desconformidad ante estas políticas, que simplemente es un ejercicio cosmético para lograr facilitar las transacciones financieras. No significa un verdadero cambio para la recuperación económica del país, sobre todo en una época de pandemia que ha afectado la salud y la vida, de la estabilidad psicológica y económica de los venezolanos. Cierra comillas. Finalmente señala que este régimen no cree en las instituciones y que sus acciones están permeadas por ineficiencia y la corrupción. Carece de figuras formadas y capacitadas para lograr efectivamente planes y programas y políticas monetarias que paralicen de inmediato la hiperinflación que consume de hambre y atraso al país. Abro comillas, es necesario que los venezolanos se manifiesten ante un proceso electoral libre, justo, democrático y verificable, a fin de decidir quién pudiera revertir el sufrimiento de cada venezolano, madre, niño y hombre de adulto mayor. Cierro comillas. Para continuar el debate, la presidencia concedió el derecho de palabra a la diputada Yalix Saray y a la al diputado Ricardo Aponte, quien cerró el debate. Agotada la materia, la presidencia levantó la sesión. Es todo, ciudadano presidente. Muchas gracias, secretario. En consideración, el acta leída por secretario. Muchas gracias, diputadas y diputados. Se considera aprobado. Punto de cuenta, secretario. Ciudadano presidente, existe un solo punto, un punto de cuenta único. Comunicación del ciudadano presidente encargado de la República, Juan Gerardo Guaidó Márquez, donde notifica la emisión del decreto presidencial número 38 de fecha 5 de octubre del 2021, donde se establece una comisión reestructuradora para la empresa venezolana Colombo Venezolana Monómeros. Paso a leer la comunicación. Ciudadano Wilfredo José Febres Peñalver, secretario de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Estimado secretario, recibo un cordial saludo. Tengo a bien dirigirme a usted en mi condición de presidente encargado de la República de Venezuela en la oportunidad de remitir decreto presidencial número 38 de fecha 5 de octubre del 2021, por medio del cual se designa a la Comisión de Reestructuración de la empresa Monómeros Colombo Venezolana, remisión que es formulada para el conocimiento de ese cuerpo legislativo, por lo que se le solicita sea incluido en la cuenta de la sesión de la comisión delegada. Sin más a que hacer referencia, se despide ratificando mi sentimiento de estima y consideración. Atentamente, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Como todos saben, es público y notorio la necesidad de proteger, salvaguardar los activos de Venezuela, de las garras de la dictadura, de las garras del régimen de Nicolás Maduro. La legitimidad constitucional, el reconocimiento diplomático ha permitido esta labor. En reciente fecha, del 20 de septiembre, se recibió por parte de Monómeros una comunicación de supersociedades, sometiendo esta a una de control. La Comisión de Contraloría ha estado trabajando intensamente, solicitando además de manera unánime, luego de las comparecencias, luego de la rendición de cuentas de las diferentes juntas directivas, la reestructuración también de esta manera, apoyando el trabajo legislativo con su presidente, vicepresidente y todos los miembros de
la comisión. Igualmente, el comunicado del 13 de septiembre para reestructurar, para hacer de manera independiente, para incluso evaluar la posibilidad de un fideicomiso para poder salvaguardar y proteger todos los activos de la nación. Porque esta es la prioridad para nosotros. Por eso hemos llevado a la propuesta de este decreto en el Parlamento Nacional, y es muy importante para los venezolanos actuar con diferencia. Vamos a actuar con transparencia, vamos a actuar de cara al pueblo de Venezuela, vamos a actuar de cara a proteger a los venezolanos y de ninguna manera, y aprovechando además las instituciones sólidas que existen en el país hermano, aprovechando las instituciones que existen para salvaguardar, para proveer y ver, además de la rendición de cuentas a los venezolanos, además algo de interés binacional en este momento. Hemos estado en constante comunicación con el presidente Duque también con este tema para poder avanzar y que sean los venezolanos los que puedan disfrutar en el futuro de un activo estratégico para la nación. Así que someto a consideración el punto. Le pido la palabra, señor presidente, por aquí el vicepresidente Juan Pablo Guanipa. Adelante. Sí, yo quiero proponer que difiramos este punto. Evidentemente es un punto sumamente importante. La fracción de Primera Justicia no tenía conocimiento de la propuesta que hoy se está haciendo. Podemos hacer hasta una sesión especial para ese tema, pero quiero proponer que sea diferido ese punto. Es todo, señor presidente. En consideración la propuesta del vicepresidente. Presidente, creo que debemos hacer una votación nominal. De Y acuerdo. hago esa propuesta. Porque evidentemente la propuesta de diferimiento del diputado Juan Pablo Guanipa. Debe ser presidente o vicepresidente de comisión uno por uno. Secretario. Empiezo yo. No. Por aquí el diputado Berris Beitia, no. Secretario, debe ir presidente y vicepresidente de comisión. Obviamente en mi... Sí. La directiva, 2 votos, no, 1 voto, sí, el diferimiento. Tiene el micrófono en silencio, secretario. Política Interior, Edgar Zambrano.
Vicepresidente, Luis Estefanelli. Le agradezco a los diputados que pidan el derecho de palabra en caso de que sean mencionados y no puedan ejercerlo. Y al equipo de secretaría llevar la contabilidad. Contraloría, Macario González. Sandra López. Hay problemas con la comunicación, no se escucha la respuesta de los diputados. El secretario no se escucha. Tiene su micrófono apagado. Jefe de comisión y los subjefes. No, pero date cuenta, es mejor que lleguen a un acuerdo allí, porque los diputados no están. Hay problemas evidentes de comunicación, diputado, secretario, disculpe. Así que... Sí, evidentemente hay un problema de comunicación, no se escucha la respuesta. Este es un decreto de notificación del cuerpo legislativo. Yo creo que... Hagamos lo siguiente, ya está la propuesta de decreto, la propuesta del vicepresidente, y adelantemos con los puntos de información para definir el mecanismo de votación de diferimiento del punto o no. Primer punto de información, adelante.
Saludos, señor presidente Juan Guaidó, colegas parlamentarios. Esta semana pasada y muy especialmente este fin de semana, Venezuela ha sufrido los embates de la ineptitud, las consecuencias de la corrupción y la falta de atención de este régimen al sector eléctrico. Los bajones, los parpadeos eléctricos, las horas y horas sin electricidad, volviendo a la media hora y dejando nuevamente a las familias venezolanas sin el preciado servicio eléctrico, son la muestra de un régimen indolente que no le importa ni le interesa solucionar este tema tan importante. Durante todos estos años y estos últimos meses hemos hablado mucho de este tema, alertando siempre la situación no solo del sufrimiento que viven en nuestros hogares, a los que se les daña la poca comida que tienen en sus neveras, o a los que se les queman sus electrodomésticos, sus ventiladores, sus aires acondicionados, el cierre de los trabajos, ya que el sector comercial e industrial muchas veces se encuentran sin electricidad en horas precisamente laborales. Y ni hablar de la terrible tragedia que se vive en los hospitales de nuestra nación. Y hay palabras que por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Y por eso debemos siempre recordar que toda esta tragedia tiene unos responsables. Comenzando con Hugo Chávez, nos pasamos por Nicolás Maduro y sus inexpertos y corruptos ministros de energía eléctrica, gobernadores amenazantes como Omar Prieto, que todas las temporadas han anunciado que se solventó el tema, y lo único que han hecho con esto es ganar tiempo para intentar decir que fue un sabotaje o que fue un tercero, o una mano peluda, o un rabipelado, o una iguana, o una persona. Y tengo que hacer referencia a mi estado Zulia, que es el estado que represento, porque es el estado que más ha llevado la carga de este sufrimiento, siendo la cola de nuestro sistema eléctrico nacional. El estado petrolero de Venezuela, el primero en tener servicio eléctrico comercial, hoy no es ni la sombra de lo que fue. Más de una década ha pasado, 12 años de la declaración de la emergencia eléctrica decretada por Hugo Chávez, y hoy seguimos hablando del tema sin que éste tenga algún tipo de mejoría. Muy por el contrario, cada día estamos peor. Es la decadencia de un régimen que destruyó las instituciones, que politizaron todos los sectores, dándoselas a manos de inexpertos, a malas inversiones. Recordemos, más de 100.000 millones perdidos dirigidos a los bolsillos de los corruptos. La falta de mantenimiento preventivo, correctivo, la centralización, la desprofesionalización del sector. Todo esto debemos recordarlo para que no se nos pierda en la repetición del régimen de que otros tienen la culpa de sus desmanes. Y nosotros desde esta Asamblea Nacional debemos reiterarle al país que no nos hemos quedado en las críticas ni en la inercia. Tenemos el plan país y sabemos qué debemos hacer para recuperar el sector eléctrico. El plan país está preparado para implementarse en las distintas etapas y las grandes empresas que puedan prestarnos el apoyo en la recuperación del CEN. Estamos aguardando que se rescate la democracia, porque no son solo repuestos, es el personal calificado, la profesionalización, aumentar la generación térmica y culminar los proyectos hidroeléctricos que estaban iniciados para que la oferta de megavatios se mantenga por encima de la demanda nacional. Es la despolitización del sector eléctrico, es la reinstitucionalización de empresas públicas como por ejemplo Corpoelec, es ser intolerantes a la corrupción, que los ciudadanos veamos la inversión, la reconstrucción del sector eléctrico, los mantenimientos correctivos, preventivos, y que nuestro dinero se vea reflejado con un servicio permanente, constante, eficiente. Es también la descentralización, que tengamos nuevamente en ELCO, en el BEN, en el VAR, por ejemplo, organismos que nos respondan directamente a los ciudadanos en los estados, y tema de capacidad de solucionar. Hoy Venezuela está a oscuras, pero no perdamos la esperanza de que pronto amanecerá. Venezuela vale la pena.
Los venezolanos merecemos vivir una vida distinta y exigimos nuestro derecho de hacerlo. Sigamos en este empeño. Dios bendiga a Venezuela. Muchas gracias, diputada Bracho. Siguiente punto de información, secretario, para luego poder pasar al mecanismo de votación anterior. Muy buenos días, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y presidente de Venezuela encargado, junta directiva, ciudadanos, miembros de esta honorable delegada, señores medios de comunicación, pueblo de Aragua, Venezuela. Me dirige usted en esta oportunidad para informarle que el día 30 de septiembre, en horas del mediodía, en el Hospital José María Carabaño Tosta del Seguro Social, ocurrió un incidente que hasta la fecha no hemos tenido ninguna información por parte de las autoridades, ni sanitarias, ni el director del hospital, ni siquiera los entes regionales. Acontece que ese día, a la 1:30, hubo una falla en el sistema de oxígeno y fallecieron más de 10 pacientes. Extraoficialmente se dice que fueron 10 pacientes o más por falta de oxígeno. Empezaron a darse cuenta porque los pacientes empezaron a desaturarse, empezó una explosión donde está el oxígeno y la sala COVID, donde están todos los pacientes hospitalizados con COVID, empezaron a fallecer. Algunos ciertamente estaban en malas condiciones, pero la gran mayoría ya estaba saturando por encima de los 95. Esto trajo como consecuencia que los pacientes se desaturaran y algunos fallecieron. A esta hora no hay ninguna información por parte del gobierno, ni regional, ni de las autoridades sanitarias, inclusive ni del director del hospital, que es responsabilidad absoluta de esto. Es por eso que hago este punto de información a la Asamblea, para que estén al tanto de lo que está ocurriendo aquí en el Hospital José María Carabaño Tosta en la ciudad de Maracay. Con la venia suya, mi presidente, le voy a solicitar que me permita pasar estos videos para que ustedes mismos constaten lo que ocurrió y que cualquier decisión que se tome la acompañaré para hacer el seguimiento a esto. Muy buenos días y muchas gracias. Ahorita porque tengo un familiar allá adentro, mi primo Juan José Torres de 60 años, falleció en la área de UCI, fallecieron más de 7, 8 personas, creo que son hasta 10 ahorita. Hoy jueves son 10 fallecidos que están allá adentro a causa de una fuga de oxígeno que hay allá. Nadie bajó a darnos la cara hasta este momento. Tenemos videos donde corrieron a cada momento y no nos venían a dar la cara a ninguno de nosotros. No nos han dado respuesta. No nos han dado respuesta hasta este momento. ¿A qué hora ocurrió esta situación? A partir de las 4:30 de la tarde comenzaron a fallecer. ¿Desde las 4 están aquí en la entrada? Sí, señor. No nos habían dado ningún tipo de respuesta. Tuvimos que molestarnos. Los familiares tuvimos que ponernos a gritar y a pegarle a los vidrios porque los médicos están allá arriba escondidos. El director estaba escondido allá y estaba metido allá donde está la fuga de oxígeno. Nadie, absolutamente nadie nos vino a dar la cara para decir que nuestros pacientes habían fallecido. Ciudadano presidente. Gracias, secretario. Hay problemas de conectividad el día de hoy. Dé, por favor, lectura a la propuesta de orden del día. Ok. Mientras podemos definir la votación nominal. Adelante. Ok. Ciudadano presidente, la propuesta del orden del día sería, primero, debate sobre las consecuencias negativas en la economía y la seguridad ciudadana de los venezolanos que trajo el cierre de la frontera con Colombia. Segundo, debate sobre el nuevo precio de la gasolina impuesto por el régimen usurpador de Nicolás Maduro y su incidencia en el deteriorado salario de los venezolanos. Es todo, ciudadano presidente. En consideración la propuesta de orden del día. Queda aprobado. Mientras se desarrolla la agenda, secretario, por favor, consulte con cada presidente y vicepresidente conectado en la sesión sobre el diferimiento directamente. Ciudadano presidente, he conversado con algunos jefes de fracciones, entonces están proponiendo que mientras se desarrolla la sesión, cada presidente y vicepresidente va votando en el chat
Si quiere diferir, le coloca sí. Y si es negativo, no. Y el equipo de secretaría va a hacer la tabulación del resultado. Y Listo, muchas gracias, secretario. Sí. Mientras se desarrolla ese mecanismo, primer punto del orden del día. Ok. El primer punto, Está en silencio, secretario. sí, disculpe, ciudadano presidente. Primero, debate sobre las consecuencias negativas de la economía y la seguridad ciudadana de los venezolanos que trajo como consecuencia el cierre de la frontera con Colombia. Es todo, ciudadano presidente. Antes de iniciar el punto, tenga el balance de la votación, secretario. Le notifico a la directiva que debe ejercer también su derecho al voto. Si quiere que se difiera, sí, y si es negativo, no. Ya se está haciendo el conteo respectivo. Y a los miembros de la fracción de Primera Justicia también ya pueden ejercer su derecho al voto. Los representantes, la representante de la fracción de diputados de Un Nuevo Tiempo me acaba de notificar que ellos se van a abstener en la votación. Esperemos entonces que el equipo que haga la contabilidad, ciudadano presidente. Ciudadano presidente, para poder culminar el conteo, quiero señalar lo siguiente. Están conectados, pero no han manifestado su voluntad de abstenerse o de votar los diputados William Dávila, Auristela Vázquez, María Gabriela Hernández y Sonia Medina. Le agradecemos que hagan, manifiesten su voluntad en este
5 a 6 a favor del no. Sí, ok. Ok, deja apagarlo. Ok. Ciudadano presidente, luego de efectuada el conteo de la votación por el equipo de secretaría, de los diputados con derecho a voto, se ha acordado no diferir la comunicación en cuenta enviada por su persona. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Gracias además por las propuestas y el ejercicio parlamentario. Ya está expuesta tanto la comunicación, tanto el decreto. Queda entonces publicarlo y seguir con el primer punto del orden del día. Tiene la palabra. Perdón, presidente, se votó el diferimiento, ahora hay que discutir el contenido. ¿Es aprobatorio o no? Y es la propuesta, primer vicepresidente. No, yo hice una propuesta de diferir la discusión de ese tema. Se llevó a discusión, a votación, ganó no diferir, no diferido, ahora debe discutirse el contenido. Secretario, es un punto, de acuerdo, querido vicepresidente, es un punto de cuenta. Es digamos, una propuesta de decreto, aprobatoria o no. O sea, en todo caso sería, si quiere llevarla a aprobar o no. Secretario, de lectura al decreto. Ciudadano presidente, está en un punto de cuenta. A mí, a Secretaría, se me hizo llegar la cuenta que es la comunicación donde notifica la reestructuración por la empresa Monúmero. Entiendo que eso es una facultad del presidente de la Asamblea. Y encargado, así es. Eso es lo que le estaba comentando al primer vicepresidente. Iniciamos entonces el punto de agenda. No, presidente. Discúlpeme, pero no creo que se están haciendo las cosas de manera adecuada. Aquí hay una propuesta que debe ser votada por la Asamblea Nacional. Es una propuesta que debe ser votada por la Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional no está votando esa propuesta. Y quiero solicitar por secretaría que se diga cuál fue la votación por nombre y apellido, porque como se pide una votación nominal, esa votación no está registrada y queríamos saber eso también. Sí, miren, creo que lo correcto es lo que dice. Hay una propuesta de decreto presentada, debe ser aprobada o no. Luego, por el Estatuto de Transición Mecanismo Aprobatorio, hubo una propuesta de diferimiento de la presentación del decreto, cosa que no aplica porque es por ser cuenta, pero igual así se votó, y quedaría pendiente la aprobación del acuerdo. Señor presidente, la votación fue 6 a favor y 4 por diferirla. Gracias, secretario. Sí. Dicho lo anterior que acabo de decir, para poner orden al debate, presentado la propuesta de acuerdo, que el decreto para su discusión queda pendiente de aprobación y vamos al primer punto de orden del día.
Tiene la palabra la diputada Karin Vera. Muy buenos días, ciudadano presidente de Venezuela, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y demás miembros de la Junta Directiva de esta legítima Asamblea Nacional. Colegas parlamentarios, señores de los medios de comunicación, bienvenidos. Un abrazo fraternal a todos mis hermanos de mi querido estado Táchira. El día de ayer, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la dictadura, le anunciaba al país la apertura comercial de la frontera entre Venezuela y Colombia, que se comunica a través del puente internacional Simón Bolívar. Una decisión que no sorprende al país, porque el pueblo del Táchira, los ciudadanos de la frontera, tienen años, 6 años luchando para que esta apertura se dé ante los oídos indiferentes de las fuerzas del régimen. Nosotros no podemos olvidar que en el año 2015 se ocurrió en esta zona de frontera no solo el cierre unilateral de estos pasos oficiales, sino las peores aberraciones en la violación de derechos humanos a ciudadanos venezolanos y a ciudadanos colombianos que vivían de este lado de los puentes fronterizos y que fueron expulsados del país sencillamente por un capricho de Nicolás Maduro y el entonces gobernador Bielma Mora. Durante años esta frontera ha estado cerrada. Y mientras esta frontera ha estado cerrada, hemos visto cómo se han perdido vidas humanas, se ha perdido bienes materiales, producto de este cierre unilateral, porque hemos expuesto a nuestros ciudadanos a las trochas, a esos pasos irregulares que hoy están custodiados por la guerrilla junto con las Fuerzas Armadas Nacional, quienes tienen un contubernio para estar allí trabajando en las fronteras donde nuestros ciudadanos son expuestos. El comercio, las aduanas fueron cerradas, la producción y el intercambio comercial binacional cayó por completo, viéndose arruinado ese sector comercial e industrial que está en ese eje fronterizo de San Antonio y Ureña, mientras unos pocos, encabezados por el represor del Táchira, Freddy Bernal, se embolsilla grandes cantidades de dinero solo por permitir el paso del contrabando desde Colombia hacia Venezuela, por el contrabando de mercancías, con el otorgamiento de códigos para permitir el traslado de esas mercancías, no solo por las trochas, sino por todo el país, y que ha venido siendo denunciado a través de esta legítima Asamblea Nacional. Desde el año 2019, desde febrero del 2019, cuando luchamos para lograr el ingreso de ayuda humanitaria, y que fue impedida por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro, decidieron colocar containers en los puentes internacionales. Estos containers que el día de ayer, fueron removidos con una total sonrisa de Freddy Bernal, en una especie de burla en contra de los miles y miles de venezolanos que han dejado su vida en las trochas, porque esos containers estaban en los puentes internacionales, y por las miles y miles de familias que han visto truncada su trabajo de día a día, su fuente de ingreso a través de su comercio, de su empresa, porque esos containers allí han impedido el intercambio comercial, el paso de mercancías por los puentes oficiales. Pero también ven cómo unos pocos se han enriquecido a través del cierre de esa frontera. La dictadura vende esa apertura como un gran logro, y nosotros no podemos decir que eso ha sido así, porque ha sido el producto de la lucha y del esfuerzo de miles de familias que han exigido la apertura de los pasos fronterizos, y que la dictadura de Nicolás Maduro hoy lo utiliza en plena campaña electoral. Pero siguen sin darle apertura plena a esta gran frontera que en otrora fue la frontera más activa de América Latina y que hoy está sumida en una profunda ruina, en una total territorios desolados, abandonados por sus habitantes, que se vieron obligados incluso a huir del país porque las aberraciones de Nicolás Maduro y su combo así lo decretaron. Nosotros le damos la bendición desde esta Asamblea Nacional y las gracias al presidente Juan Guaidó, al canciller Julio Borges, por las gestiones que se han venido haciendo con el gobierno del presidente Duque para lograr una apertura formal de la frontera. Desafortunadamente, Maduro y su combo han hecho caso omiso al clamor de los habitantes del Táchira, pero sobre todo de la frontera tachirense, que piden a gritos una apertura plena y completa, incluido el paso peatonal, para evitar así que los ciudadanos se vean en la obligación de acudir a los pasos irregulares donde son violentados, donde son vejados, donde son multados por los grupos irregulares y por las Fuerzas Armadas Nacionales,
y tengan la posibilidad de acudir a esos pasos formales sin correr ningún tipo de riesgo. Nosotros, los tachirenses, nos alegramos de esa apertura parcial de la frontera, pero seguiremos exigiendo la apertura completa para lograr así no solo el intercambio comercial, sino el paso de peatones, el paso de ciudadanos que normalmente tienen entre Cúcuta y San Antonio una vida totalmente hecha. Eso es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Williams Dávila. Muy buenos días, presidente Juan Guaidó y demás miembros de la comisión delegada. Hoy vamos a hablar sobre la reapertura de la frontera de San Antonio del Táchira con el norte de Santander. Si algo pone en evidencia esa equivocación mental, esa concepción reduccionista que tiene Maduro, es precisamente el fracaso que ha demostrado con los cierres y posterior reapertura de la frontera colombo-venezolana. Esta es una frontera muy porosa, de más de 2.200 kilómetros, y no puede verse precisamente como una línea fronteriza limítrofe. Eso es un error. Cuando hay muchas comunidades que son binacionales, que son complementarias unas con otras, es mucha la gente pasar por trochas, por caminos irregulares, mucha la gente que sufrió precisamente por este cierre de la frontera decretado, particularmente por Nicolás Maduro. Fue un error de Maduro pensar que tenía capacidad para cerrar la frontera. Hoy día está demostrado que todo el comercio quebró, que mucha gente sufrió en carne propia. Y sobre todo hay algo que no podemos olvidar de Maduro, cuando precisamente en el 2015 comenzó a deportar colombianos, más de 1.100 colombianos, no olvidemos aquellas videos y noticias que nos hacen recordar la época del pogrom, de la persecución nazi contra los judíos, en los tiempos de la persecución soviética contra la gente que no estaba de acuerdo con el régimen comunista, la persecución en la Alemania del Este cuando pusieron un muro para impedir que se reunificara después de la guerra las dos Alemanias, cosa que sucedió años más tarde. Y lo más grave es cuando ponían la letra D y la letra R en cada una de las casas que habían sido derrumbadas con máquinas, con payloader, con tractores, llevándose por delante todo lo que fuera. No hay que olvidar esas figuras, esas imágenes, mejor dicho, de abuelos, de abuelas, de niños, de niñas, de gente enferma, de gente con discapacidad funcional, pasando por el río Táchira, pasando por Trocha, huyendo de la persecución, del asedio de elementos de la Guardia Nacional de Venezuela. Eso realmente puso en entredicho la capacidad humanitaria de este régimen y que hoy día, con bombos y platillos, pretende que se esconda y que se olvide estos hechos grotescos que realmente significan una violación flagrante de los derechos humanos. 40.000 personas pasan desde el año 2019 y el hecho de que los militares ahora estén quitando las vallas y los contenedores, pues pone de manifiesto que ellos mismos fueron los que la pusieron. No olvidemos que el cierre de la frontera afecta no solamente al estado Táchira, sino al estado Mérida y a muchos otros estados cercanos al norte de Santander. La realidad de esta cuestión es que en la medida en que la frontera esté cerrada, más se benefician los grupos irregulares. Ya debe ser que en este momento fue tanto el dinero que hicieron los conspicuos, los representantes civiles y militares de la dictadura, que ya entonces en este momento consideran que debe abrirse la frontera. Pero ellos fueron los beneficiarios. El protector del Táchira es el principal beneficiario de ese comercio irregular, porque todas esas trochas
están tomadas por grupos irregulares. Y para nadie es un secreto que muchos de esos grupos irregulares conviven con elementos de las fuerzas militares en la misma zona. Y es como se dice comúnmente, se reparten la cochina con el comercio irregular que circula precisamente por los cobros que hacen en esas trochas. En la medida en que se legalice el comercio y tengamos realmente una circulación personal, circulación del transporte de manera legal, se le va quitando más beligerancia y más fuerza a la delincuencia organizada, a los grupos de la delincuencia organizada, a los grupos irregulares. De manera pues de que es muy importante la gestión que el presidente Guaidó hizo ante el presidente Iván Duque para que definitivamente se abriera la frontera. Y el mejor regalo, a propósito de los 200 años de la Constitución de Cúcuta en la Villa del Rosario, una constitución que tiene elementos muy importantes de avanzada para su época de la democracia liberal, es esto, que se abra la frontera y que no se abra para volverla a cerrar, sino que definitivamente nosotros tengamos una realidad que lo vemos permanentemente en la zona, que pueda ser canalizada a través de mecanismos de una zona franca. Yo creo que en un gobierno de transición, en un gobierno presidido por el presidente Guaidó, que tengamos una presidencia fortalecida, rescatada por la vía de elecciones democráticas, libres y transparentes, la frontera adquiriría una dimensión extraordinaria. Una zona franca, comercial, cultural, agrícola, científica, tecnológica, entre el norte de Santander y toda la zona occidental del país de Venezuela sería extraordinaria. Sería realmente un avance para la generación de empleo y de ingresos propios en la zona. No olvidemos esa concepción militarista que tiene esta dictadura. 5 municipios fueron militarizados en el año 2015 y eso ocasionó todas estas deportaciones y persecuciones contra nuestros hermanos. Como ya lo acabo de decir, hoy día tenemos esta nueva realidad que no puede volver a ocurrirse en ese sector de la invasión en San Antonio del Táchira, en donde realmente 3.000 colombianos fueron perseguidos, de los cuales 1.000 fueron deportados sin seguir ningún tipo de respeto por los derechos humanos. Así pues de que, presidente Guaidó, yo sé que usted tuvo comunicaciones con el presidente Duque, sé los esfuerzos que usted ha hecho y que el gobierno interino ha hecho y que esta asamblea legítima ha hecho para que se reabra la frontera. Y eso que lo sepa el pueblo del Táchira. No es Freddy Bernal el que ha estado detrás de esta iniciativa. Él lo que está es tratando de aprovecharse politiqueramente de la situación. Pero para nadie es un secreto que uno de los principales beneficiarios del cierre de la frontera ha sido precisamente Freddy Bernal. Y mucha gente que está ligada con el estamento militar de la dictadura de Nicolás Maduro. Decir estas cosas, presidente, implican riesgos. Pero yo lo digo porque he sido coherente toda mi vida y porque he sufrido en carne propia la realidad del cierre de la frontera. Y sé lo que significa para mucha gente, para los transportistas, para los que tienen sus familiares durmiendo en Cúcuta y trabajan en San Antonio del Táchira, o al revés, lo que significa el cierre de la frontera. Así pues, presidente Guaidó, que el pueblo de Venezuela sepa que sus gestiones han tenido un resultado fructífero y todo lo que hemos hecho en la Asamblea Nacional para que dos pueblos hermanos como Colombia y Venezuela luchemos juntos para recuperar la democracia, la libertad en Venezuela y defenderla en toda América Latina. Muchas gracias, diputado Dávila. Tiene la palabra el diputado Lorenz Castro. Saludos, presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Ante la noticia que ha surgido de la apertura de la frontera colombo-venezolana, nosotros hoy debemos recordar desde esta Asamblea Nacional que la frontera venezolana fue cerrada por el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, dado a las exigencias
de democracia que plantea y ha planteado y ha acompañado el gobierno democrático del presidente Iván Duque. Desde la fundación de la República, desde los procesos independentistas, la relación colombo-venezolana ha sido una relación estrecha y más entre los Andes venezolanos y el norte de Santander, en donde la actividad comercial siempre ha sido determinante para el sostenimiento de ambos países. Más de 5.000 millones de dólares se intercambiaban comercialmente entre Colombia y Venezuela y hacía que nuestras fronteras fueran las fronteras más activas de Sudamérica. Y esto se vio torpedeado por el gobierno dictatorial de Nicolás Maduro al no entender la exigencia de la región a que el modelo venezolano debía restablecer los procesos democráticos. El impacto totalmente negativo. Hoy nosotros podemos decir que la pérdida de la actividad comercial impactó de manera severa a los pueblos de Venezuela y Colombia, que esta frontera fue entregada del lado venezolano a grupos irregulares, quienes hoy matraquean y abusan del pueblo que de manera sana activaba sus medios de comercialización tradicionales, en donde el intercambio en otrora era dinámico y movía muchísimo la economía de ambos países. Nosotros hoy debemos decir que esta apertura de la frontera debió hacerse hace muchísimo tiempo, que nunca debió ocurrir el cierre de la misma, que nuestros pueblos no debieron ser perseguidos ni truncados por esta decisión arbitraria que lo único que hizo fue aumentar los índices de violencia y de contrabando, dejando a la República sin ningún tipo de ingreso y por el contrario aupando el financiamiento de grupos irregulares. No contentos con esto, también obligar a la población a huir mediante trochas, pagando vacuna en todas las alcabalas y en todas las trochas cuidadas por grupos irregulares colombianos que actúan libremente en el territorio venezolano a expensas de la justicia colombiana que los busca. Nosotros, en este marco que busca generar un efecto populista en unas elecciones que están señaladas como elecciones sin condiciones, nosotros debemos llamar a los pueblos fronterizos a que no caigan en ese chantaje, a que los procesos de democracia deben volver a nuestro país y que hoy debemos entender que esta manipulación, que esto que está haciendo el régimen de Nicolás Maduro, lo único que busca es engañar momentáneamente a el pueblo colombiano y al pueblo venezolano. Nosotros hoy exigimos que se restituyan los procesos de legalización de los venezolanos que puedan ejercer su derecho de entrada y salida a nuestro país y que el régimen hoy entienda que esta medida lo único que hizo fue generar más muertos, generar más hambre, generar más complicaciones para el pueblo de Venezuela. Así pues que señalamos esto como un hecho cuestionable, dado a que la dictadura continúa manejando el territorio nacional como si fuera una hacienda propiedad de un gran tirano. Muchísimas gracias, colegas parlamentarios, señor presidente, pueblo de Venezuela.
Muchísimas gracias, diputado Castro. Tiene la palabra la diputada Gaby Arellano. Saludos, colegas parlamentarios, junta directiva. De nuevo, la frontera nos trae acá debate. Nosotros lo hemos denunciado desde el propio agosto del 2015, cuando dejamos claro que la estrategia de Nicolás Maduro al cerrar los pasos fronterizos era entregarle el control de la frontera venezolana a los grupos irregulares como la FARC, el ELN o el Cartel de Sinaloa. No solamente la frontera con Colombia, sino también el control de los territorios de la frontera con Brasil y los controles en las fronteras marítimas. Eso ha sido evidenciado y ha sido documentado por organismos nacionales e internacionales. Desde este Parlamento hemos dicho desde el propio enero del 2016 que era devastador mantener los pasos y los puentes internacionales cerrados. Como en efecto hoy lo que queda es un cementerio de aquella frontera viva económica. Los daños económicos son de millones y millones de dólares anualmente lo que se han perdido. Fue esa dictadura, esa corporación criminal que encabeza Nicolás Maduro la que cerró los pasos oficiales por un conflicto de carteles donde estaba metido Nicolás Maduro, la que cerró la frontera en agosto del 2015. Esa misma mafia que impidió que ingresara alimentos y comida para los más necesitados en Venezuela en febrero del 2019 y que colocó esos containers que ahora en octubre del 2021 con toda una parafernalia, el capo de Freddy Bernal dice que él los removió y que abrió la frontera. Primero hay que dejar premisas muy claras. La frontera venezolana no está abierta, ni con Colombia ni con Brasil. Las fronteras venezolanas están ocupadas y controladas por grupos irregulares. Y ese showcito de mentiras y de propaganda de mover a los controladores no le abre la frontera como está establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela. Van a permitir que algunas gandolas, algunas cargas pesadas crucen los puentes internacionales. ¿Quiénes serán esas gandolas y esas cargas pesadas, esas empresas? Aliados de la mafia de Nicolás Maduro. Porque los honestos, los trabajadores, les toca usar los caminos irregulares como los ha obligado la dictadura en los últimos 3 años a todos los venezolanos que por necesidades han tenido que cruzar la frontera buscando medicamentos o alimentos. Los daños, como les decía, son incalculables a la economía y a la vida de los habitantes de la frontera. La frontera, insisto, está coartada, tomada esos territorios por los grupos irregulares como la FARC, el ELN o el Cartel de Sinaloa, por decir algunos, en la zona del Zulia, o las mafias mineras en Bolívar y en el sur de nuestro país, o lo que han hecho con nuestras comunidades indígenas en Amazonas. Eso está documentado y no se va a olvidar de la noche a la mañana, porque el mafioso, el capo mayor de Freddy Bernal, andó un show con los contenedores. Dejar claro que la frontera siempre ha estado cerrada y se mantiene cerrada para los venezolanos honestos. La frontera nunca se cerró para las mafias, para los carteles, para ese ecosistema criminal que encabeza Nicolás Maduro, y esta Asamblea Nacional lo ha documentado, ha llevado estos distintos informes a los distintos organismos internacionales y seguiremos diciendo que necesitamos una frontera plenamente abierta, una frontera totalmente con soberanía, una frontera donde nuestras Fuerzas Armadas realmente resguarden y no estén hoy humilladas como están humilladas en toda la frontera de nuestro país por los comandos de la FARC, el ELN y los carteles de la droga. Porque no puede haber una frontera abierta de producción de economía mientras Nicolás Maduro siga usurpando el poder en Miraflores. Eso lo hemos denunciado ayer, lo seguiremos denunciando hoy, y sabemos que esta campaña de mentiras y de propagandas encabezada por el capo de Freddy Bernal no va a distraer la mirada de la realidad. Y la realidad es que mientras exista un usurpador como Nicolás Maduro, no va a existir ni progreso en la frontera ni progreso en la vida de ningún venezolano dentro del territorio venezolano. Y es allí donde en esta Asamblea Nacional seguiremos documentando, denunciando e impulsando la salida que requiere este sistema oprobioso para que exista verdadera democracia plena en nuestro país. Muchísimas gracias, diputado Arellano. Siguiente punto del orden del día, secretario. Ciudadano presidente, ciudadanos diputados, el segundo punto del orden del día es el siguiente: debate sobre el nuevo precio de la gasolina impuesto por el régimen usurpador de Nicolás Maduro y su incidencia en el deteriorado salario de los venezolanos. Es todo, ciudadano presidente. Muchísimas gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Gilmar Márquez. Buenos días, señor presidente, colegas parlamentarios, pueblo de Venezuela. Hoy vemos cómo el régimen implementa y hace uso de medidas económicas desfasadas y que no producen ningún resultado positivo para el pueblo venezolano. Aplicar estas últimas medidas de reconversión monetaria para tratar de disfrazar
o disimular una inflación desbocada producto de la corrupción, del deterioro del aparato productivo, la destrucción de PDVSA, generador de recursos por excelencia para el Tesoro Nacional. Lo vemos que genera ya un impacto en la economía y genera ya un incremento en los precios del combustible. Ese combustible que le permite a muchos venezolanos poder surtir su carro y poder seguir luchando y seguir resistiendo, trabajando sin doblegarse y seguir manteniéndose en pie de lucha en cada rincón de Venezuela, en el campo, en el comercio, en cualquier rincón, en cualquier espacio de la vida productiva. Pero que también tenemos que decir con una gran preocupación que hoy hay venezolanos que reciben, especialmente empleados públicos, que reciben 4 y 5 dólares de salario. Esto no puede ser digno para una familia poder mantenerse y sostenerse ante una economía desbocada y descontrolada. Es por esto que urge las medidas necesarias en un futuro próximo con un gobierno centrado que pueda permitir a los venezolanos que ya llega cerca del 90% en los índices de pobreza, poder reencontrarse nuevamente con una vida digna para toda su familia. Muchísimas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Nos mantenemos firmes en la esperanza de un acuerdo de salvación nacional que permita nuevamente reencontrar a los venezolanos en el hilo democrático y permita nuevamente reinstitucionalizar el país y aplicar las medidas económicas justas y necesarias para sacar a ese 90% de los venezolanos que están en pobreza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Yarit Saray. Muy buenos días, ciudadanos. Juan Gerardo Guaidó Márquez, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, Junta Directiva, colegas parlamentarios, medios de comunicación. Recientemente, autoridades que representan al régimen usurpador de Nicolás Maduro anunciaron la puesta en funcionamiento del complejo de refinación en el estado Falcón, Amuay, y de la refinería El Palito en el estado Carabobo. Anunciaron que se están haciendo un esfuerzo para poder alcanzar la producción de 1.3 millones de barriles diarios para subsanar el déficit que en materia de combustible sufre Venezuela en los actuales momentos. Sabemos que eso no es verdad. Y no es verdad porque sencillamente no se puede en apenas unos meses pretender recuperar el daño, la destrucción profunda que ellos mismos le generaron a la industria más importante de Venezuela. Sabemos en qué condiciones están todos nuestros complejos y que la poca gasolina que han logrado producir, que no sirve para abastecer, no es suficiente para la demanda interna en este momento, es producto de la presión que le han ejercido y el esfuerzo gigantesco que hacen trabajadores, porque la falta de mantenimiento, de inversión, no hace posible que ellos lo puedan poner en mantenimiento a lo que otrora fue la más importante y pujante industria, no solamente del país, Latinoamérica y del mundo. Sabemos que en los actuales momentos, en el caso de la refinería El Palito, cuando anuncian que se están produciendo unos 34, 38 mil barriles diarios de gasolina, podemos decir que no nos parece factible, porque a pesar que lograron poner en funcionamiento la planta de FCC de función catalítica, este complejo es todo un engranaje de otras áreas, como por ejemplo la unidad de electricidad, la electricidad de agua, la electricidad de vapor. En el caso del Palito, está ligada al Sistema Eléctrico Nacional a través de la interconexión que se hace con Planta Centro, que sabemos perfectamente que solo está aportando 200 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional y en consecuencia no puede sustentar el trabajo de la refinería y además la demanda de la población en el municipio. Por otro lado, está el tema del agua, que tiene que ver con el proceso de enfriamiento para que no se produzcan, como hemos visto, accidentes que han llevado a explosiones, a quemas, porque las tuberías se dañaron y no han sido sustituidas. Y vemos cómo es a través de Gabarra que pueden surtirle agua a la refinería porque no tienen distribución directa en virtud de que las tuberías se dañaron. De manera que en esas condiciones es imposible que se cumpla el proceso
de producción de gasolina. Y si vemos las colas que se hacen en cada estación de combustible de nuestro municipio, eso da cuenta de la imposibilidad de abastecer la demanda. Por el contrario, ahora vemos cómo no solamente es la falta de producción, sino que además el impacto que tiene la reconversión monetaria en este proceso importante de la economía venezolana. Se siguen produciendo las colas de días enteros en las estaciones de servicio a precio internacional y al llamado precio subsidiado, que no es ni gratuito ni subsidiado, porque ¿quién mide el costo que sufre la persona, el costo humano, el costo del tiempo, de los días y las horas que tienen que pasar para recibir un número y que de acuerdo al número de placa puedan surtir los vehículos de gasolina? Sabemos que lo que se ha generado es una gran mafia en torno a esta área, en torno a la distribución, que se profundiza mucho más. Y esto lo podemos ver, presidente, cuando con la venia de usted, y es un ejemplo, es una comunicación que vamos a mostrar en el estado Barinas, donde políticamente se comprueba el control político que ejercen sobre la distribución de combustible en el país. Como mientras la gente se sacrifica, se desespera y no logra incluso llenar su vehículo, bueno, funcionarios del PSV, candidatos a concejales para el evento del 21 de noviembre, solicitan que les sean asignados y guardados 2.000 litros presuntamente de gasolina para poder hacer la campaña, y me permito presentarla con su venia. Adelante. De manera pues, esa es la situación. Mientras nosotros no logremos el cambio de modelo, el cambio de sistema, el cambio del régimen a través del acuerdo nacional y de la consolidación de un cronograma integral que garantice a los venezolanos sus derechos, en Venezuela esto no va a cambiar. Desgraciadamente no se va a hacer. Y nosotros tenemos que seguir siendo la voz que se levanta para denunciar y para seguir haciendo el expediente que nos permita que al final estos funcionarios y estos responsables puedan pagar ante la justicia y ante el pueblo de Venezuela. Es todo, ciudadano presidente, colegas parlamentarios. Disculpen que había unas complicaciones hoy de audio. Sí, antes de cerrar la sesión, ya se agotó la materia, solo para una aclaratoria en un punto de orden. Hoy fue por cuenta presentado para conocimiento de la Cámara el decreto presidencial de reestructuración de monómeros, luego de la información recibida de la Comisión de Contraloría, aprobada por unanimidad, además también pidiendo y respaldando esa posición. Según la ley del Estatuto de la Transición, se debe aprobar o improbar como mecanismo parlamentario el ejercicio del Ejecutivo, en este caso, de manera especial en este periodo. Así que, dejando eso claro, convoco para esta misma semana, próxima sesión, para dar la aprobación de este proceso y el siguiente paso. Muchas gracias, diputadas y diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.